La esplendorosa luz de la mañana iluminó la cumbre de la sierra, y a su tibio contacto estremecidos despertaron los valles, las florestas, el mar sobre su lecho de corales, sobre las flores del pensil las nieblas. Hubo placer y movimiento y vida, besos, rumores, música y esencias, y en el himno triunfal que alborozada exhaló la gentil naturaleza, Dios fue la nota que vibró en los aires y en el alma creyente del poeta. Llegó la tarde, el sol dobló su brillo, al tocar de la noche las fronteras, la flor de nuevo embalsamó el ambiente, y el ave alzó su cántica postrera, y temblaron las ondas de los mares, gimieron las brisas en las selvas. Hubo cantos, tristezas, desaliento, perfumes y sollozos, dulces quejas, y en aquel desconcierto de armonías, Dios moduló la lira del poeta. Dios dijeron los ecos silenciosos, y Dios clamó la creación entera. Llegó la noche, contemplé su frente, coronada de vívidas estrellas, encendidos hachones de diamantes que a los pies del Eterno reverberan. Adurmióse la inquieta golondrina, se aletargó la cándida azucena, rodó sin ruido el arroyuelo manso, acalló sus rumores la arboleda, y en el silencio, cerniéndose en los valles, las colinas, los montes, las florestas, es Dios, el Señor Dios, clamaba a gritos el que en los orbes y en el incielo impera. Me encontré en mí mismo enajenado, al fondo descendida mi conciencia, y allí una voz de majestad solemne, profunda como el mar, como el inmensa, voz más dulce que el aura y más terrible que el huracán que ruge en la tormenta, pronunciaba también el santo nombre que el universo con su gloria llena, y al repetirlo balbuceante labio, en el silencio de la noche excelsa, me pareció que pálidas y mustias se inclinaban temblando las estrellas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 1, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Querido Padre, delante de ti estamos ahora, rogándote que tengas compasión de nuestra vida, y en tus excelsas misericordias me permitas hablar una palabra que haga bien a la gente que pueda escucharla, que anime la fe, que reavive el fuego y que ponga la mirada en tu persona de la gente que esta palabra llegue a su alma. Te lo ruego a ti, facilítame la facilidad de poder hablarla como debo de hablarla. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Jesús hablaba por parábolas para marcar el camino a los hombres de su santa voluntad. Y para hablar del tema esencial, que es la columna vertebral de todo creyente, presentó un mayordomo y su amo como ejemplo de qué es la fidelidad, qué consecuencias tiene y qué es lo que consigue un hombre cuando es fiel a su dueño. Estoy seguro que antes de darle la mayordomía tuvieron amistad, fueron amigos. Alguien respondió por él, se rozaron. El amo y el dueño vio en él las virtudes para confiarle la mayordomía. La vio íntegro, fiel, un buen testimonio, irreprensible, intachable. Entonces el amo, viéndole las virtudes que tenía, le confió su hacienda, sus bienes, todo lo que estaba en su casa. Con el tiempo hubo un deterioro en el mayordomo, un deterioro que a poco le fue carcomiendo lo que se llama la sincera fidelidad a su dueño. Igual de multiplicarle y cuidarle bien su hacienda y lo que le pertenecía a su amo,
lo iba todo disipando. La propia gente que al principio le alabó y le honró ante su amo, esa propia gente viene a decirle a su amo el mal que está haciendo el mayordomo. Podemos empezar bien ante Dios, ser fiel, íntegros, verdaderos, pero poco a poco la trata del diablo, las palabras de la gente, las tribulaciones que nos rodean, pueden ir deteriorando poco a poco nuestra vida de la sincera fidelidad a nuestro dueño. San Pablo dice: no sois vuestros, pertenecéis al que os compró, vuestro espíritu y cuerpo, los cuales de Cristo son. Luego, cuando yo estaba sin Cristo, estaba, según Colosenses, capítulo 1, versículo 13, en la potestad de Satanás, de las tinieblas. Él vino, me rescató, me sacó de las tinieblas a su luz, me plantó en ella, me lavó con su sangre, me llamó al ministerio, me confió la palabra, me confió iglesias, me confió sus hijos. Él espera que como yo empecé, termine, tan íntegro, tan fiel, mirándole a Él con todo el corazón. Pero a lo largo del camino, las experiencias amargas, las tribulaciones, con la gente que te encuentras, poco a poco las palabras van entrando y son semillas que en el alma van creciendo. Igual que crece el trigo, crece la cizaña. Hay palabras que son trigo, que te animan, que te alientan, pero hay palabras que son cizañas, que te carcomen, como la carcoma va carcomiendo la madera. No se ve, pero luego todo lo que es la mesa en sí está carcomida y no aguanta peso ninguno. Y llega un momento que nuestra vida está carcomida por eso que se llama el desaliento, las desilusiones, la desconfianza entre los hermanos, las ilusiones que se pierden, lo que espero de las iglesias cuando pastoreo y no lo encuentro, o los amigos que te dan la espalda. Cuando la gente cambia de chaqueta, cuando hay variación en el hombre hacia la amistad y el compañerismo, te preguntas, ¿de qué sirve que sea tan íntegro? ¿De qué sirve que sea tan fiel a mi dueño y amo? Y desde ahí empiezan a disipar los bienes que confió el dueño en tus manos. El tesoro más grande que Dios tenía en el cielo lo dio, Cristo. Dice, el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre vende todo lo que tiene y compra aquel campo, y entonces se disfruta del tesoro. Si coge el tesoro antes de comprar el campo, legalmente no le pertenecía. Es la legalidad de lo mío, la legalidad de lo que Dios ha confiado en mis manos, de lo que yo debo dar cuenta a mi dueño. Debo ser fiel en tal manera que cuando Dios me mire, halle yo en su mirada santa que penetra hasta lo más adentro del corazón, y Él sabe todo, entiende todo el porqué de las cosas, Él diga, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Las palabras de la alabanza de Dios hacia Job con Satanás son importantes. Está valorando la integridad y la fidelidad del hombre fiel. ¿Qué le pasó a este empleado, digamos, a ese trabajador de la casa, a este mayordomo, que cuando él fue infiel y disipó los bienes de su amo, viene su amo, le pide cuentas y le quita lo que le había confiado? Ya no podrá ser más mayordomo. Entonces él usa una cosa, no puede justificarse, no puede defenderse, pero usa la sagacidad. Al usar la sagacidad sigue disipando los bienes de su dueño. ¿Cuánto le debes? 100. Escribe 50. Cuando le debes 100, escribe 80. Hay gente que cuando empieza a ser infiel, eso es una contaminación a los que están a su alrededor.
El que es infiel disipa a los demás también. El que es infiel a Dios contamina a los que están a su alrededor. Es una contaminación dentro del grupo de los predicadores o del grupo de la Iglesia donde está ejerciendo su testimonio o su vida cristiana. Dios está mirando y Él solamente busca personas fieles, íntegras. No pide otra cosa. Y solamente lo conseguimos cuando amamos a Dios y cuando amamos a nuestros hermanos. Cuando amo a alguien, lo que tiene ese alguien yo le cuido, me preocupo, lo admiro, lo guardo, lo valoro. Pero cuando no tengo amor a esta persona, me importa nada, ni su sufrimiento, ni tampoco lo que tiene en sí en sus valores. Luego, la fidelidad tiene muchas direcciones, una especialmente hacia Dios, que es recíproca. Cuando yo soy fiel, Dios es fiel conmigo. No solamente fiel, que siempre es fiel, fiel en confiarme. Me confía su reino, sus revelaciones, me abre las puertas de los misterios de la palabra, me enseña la obra que está escondida en lo que es el vientre de la tierra, en la gestación más grande de todas las creaciones que Dios ha creado, por cuanto dice San Pablo, somos nueva creación, criados en Cristo Jesús, hechura suya, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De qué manera hay una gestación en nuestra vida que Cristo se forma en nosotros? Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La vida cristiana consiste en un nacimiento de un germen de la palabra en el corazón y en la matriz del alma se va germinando la criatura que se va componiendo en una forma tan íntegra como era Cristo para su Padre, tan fiel, tan obediente hasta la muerte de cruz. Si nosotros permitimos que esa gestación espiritual germine en nuestra vida, si valoramos los valores de nuestro dueño, si yo amo a Dios por lo que Él ha hecho conmigo, si le pago con la misma moneda que Él me ha pagado a mí, que de tal manera me amó, que se dio en la cruz del Calvario, derramando la sangre, despreciando el oprobio y valorándome a mí para hacerme suyo, yo voy a despreciar el menosprecio que me venga a mi persona, o las críticas de los hermanos, o las pocas pagas en cuanto a los valores del ministerio se refiere, o a la entrega o el sacrificio para cuidar las almas. No recibo lo que yo quisiera recibir, mas recibo desprecios. Voy a despreciarlo todo con tal de ser fiel al que me lavó con su sangre. Cuando yo soy fiel, inmediatamente la criatura que está en el vientre de la matriz del alma germina, se gesta, en todas direcciones se ramifica del alma. La fidelidad, la obediencia, la resignación, ese compendio de lo que es amor, y Dios es amor. Todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera, todo lo cree, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cuando eso en mí germina, eso produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. En una palabra, para que yo sea fiel a Dios, el ombligo umbilical que alimenta al niño en las entrañas, el ombligo umbilical de la palabra que salió de la esencia de lo que es Dios Padre y traída por Cristo a la tierra, cuando yo guardo esa palabra, por el conducto de esa palabra cae la esencia de lo que es Dios a mi alma y poco a poco, centímetro a centímetro, se va adueñando de mi alma y va rompiendo lo que es la sagacidad o lo que se puede rebelar contra Dios o puede ser infiel, y entonces se crea en mí el mayordomo fiel, agradable a Dios, en el nombre de Jesucristo. Pensamiento maravilloso. El que es fiel. Hubo un fiel en la Biblia, Agripa, mi testigo fiel, que después de muerto da testimonio el Señor de él. Qué grande es la fidelidad. Aún muerto no está, pero sigue estando su testimonio. Y Dios da testimonio de él y con su testimonio anima a la iglesia donde él murió precisamente. Aún después de muerto, su fidelidad es tan grande
que el amo lo alaba delante de los que aún están allí padeciendo, para que, viendo el ejemplo de Agripa, ellos puedan permanecer en aquella fidelidad íntegra que él tenía. ¿Qué consecuencias lo vuelve a humillar? Su propia infidelidad antes la gente que lo alabaron. Lo humilla ante la gente que dio las cartas o respondió por él. Ahora cae en vergüenza ante su dueño, ante su amo y ante la gente que le acusa. ¿Qué misterio tiene el ser fiel a Dios? Pero qué misterio también tiene la infidelidad. Es como aquella mujer que es fiel a su marido. Él confía en ella, la deja sola, le da libertad, porque sabe que le es fiel a él. Pero cuando de alguna manera ella se va detrás de otro amante y él lo sabe, eso cría una desarmonía, una desconfianza, una distancia, de tal manera que se rompe el matrimonio. Cuando yo soy fiel a Dios, el matrimonio está íntegro ante el dueño y ante el criado, ante el marido y ante la señora esposa, la iglesia bendita, el grupo de gente que camina en la tierra fielmente al Nazareno. Por eso, desde estas palabras me apoyo el alma y el corazón, y sentándome en el monte de las bienaventuranzas y mirando a los ojos del Maestro por la fe, cuando abría su boca, él dijo: el que oye estas palabras y las guarda es semejante al hombre que edificó su casa en la roca. Vinieron vientos, ríos, lluvias, pero no cayó, porque estaba fundamentada en la roca. Luego, el oír la palabra es guardar el cable de alta tensión que sale del trono de Dios a mi alma, el cual me da la energía para vencer ante el problema, me da las cualidades para ser fiel ante los ojos de Dios y también ante la iglesia que me está viendo cada día, mi administración, o me está viendo en el seno de la congregación como una ovejita sencilla pero fiel a mi Dios. Por eso lo más importante de todo el contenido de la enseñanza del mayordomo es que perdió su testimonio, perdió su integridad, perdió su trabajo, perdió la alabanza de su amo, perdió ante los ojos de la gente la alabanza y la buena opinión que tenían de él. ¡Oh! Decadencias tristes del alma infiel, consecuencias terribles, en donde él sagazmente quiso buscar la amistad de los hombres, quiso quedar bien con la gente. El que no es fiel con Dios quiere quedar bien con la gente, y el que queda bien con la gente, no podemos agradar a dos dueños, o somos de uno o somos de otro, dice la palabra del Señor. Este quiso ser de los deudores de su amo, porque ya no tenía su amo ni la mayordomía. ¡Oh! Desgracia en la vida del mayordomo. Quería la amistad de los otros para tener un trozo de pan donde refugiarse un poco o tener un lugar en un grupo de gente. No, queridos hermanos, seamos fieles a nuestro dueño y desde ahí partamos, desde la fidelidad vertical hacia el cielo, partamos hacia la fidelidad hacia los hombres, la iglesia del Señor. Fue hallado fiel, y el que fue hallado fiel, en lo mucho le pondré. ¡Qué palabra! Hallado fiel. ¡Qué palabra tan bonita, ser hallado fiel! ¡Qué esencias de perfumes del pétalo de lirio de los valles! ¡Cómo embriagarse de amores para disipar las nieblas de lo que es la infidelidad! Para romper la comunión con las tinieblas, con el diablo, que el Señor lo reprenda, y vivir en comunión y en contacto con la palabra que sale de su boca, la palabra eterna, la palabra que es espíritu y vida, la palabra que germina en el alma la esencia de la misma esencia del Dios Padre, su propia naturaleza, sin desviaciones, sin variaciones. Ese es el hombre íntegro. La palabra íntegra equivale a lo equitativo, al peso exacto de las cosas puras. Qué hermoso es ser fiel. Ser fiel es un poema de amores para embriagarse hasta la mañana de la relación, de la redención completa de nuestro cuerpo. Oh, hermanos, balbuceante en esta hora me encuentro con esta palabra, sin saberla explicar bien, pero sí en contenido, exigiendo la palabra del mayordomo en nuestra vida,
que no debemos de seguir las pisadas de este mayordomo infiel, sino del otro mayordomo santo y eterno que administró los bienes de su dueño el Padre. Este fue Cristo el Nazareno. Entonces el Señor de gloria está mirando que los hombres que Él ha llamado y que a ellos se ha revelado solamente le sean fieles. Ejemplos bíblicos en el paso de la historia del tiempo. Un José que vivió hace unos cuantos siglos, hijo de Jacob. Su padre le arrimó a él, era el hijo de su consuelo. Al arrimarle a él y darle sus favores, despertó la envidia en sus hermanos. Y sus hermanos, a su propio hermano José le cogieron envidia, de tal manera que un día pensaron matarlo. Judá evitó matarlo, lo tiraron a una cisterna, lo sacaron, cogieron la túnica de colores que su padre Jacob le había hecho, con sangre de un animal la teñieron y lleváronsela a su padre y le dijeron: una fiera ha despedazado a José. Su padre se enfermó de tristeza, mas ellos lo vendieron a unos amalecitas. Los amalecitas lo vendieron en Egipto a Potifar. Potifar lo compró y al verle un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre bueno, un hombre noble, que Dios estaba con él, le confió la hacienda como su mayordomo. Era el mayordomo fiel, verdadero, cuidaba lo que era de su dueño fielmente, íntegramente, como debe hacerlo un hombre con las cualidades del hermano José. Pero un día la mujer de Potifar lo miró, le gustó, se enamoró, lo codició, iba detrás de él, conquistándole, pero él no quería, de tal manera que un día lo cogió en un sitio donde él no podía escaparse apenas, y ella se abrió a él y le dijo que estará con ella, y él dijo: mi amo Potifar me ha puesto todo menos a ti, que eres su mujer, lo cual no te tomaré. Y ella, agarrando sus ropas, se quedó con ellas, mas él huyó. Cuando llegó a su marido, aquella malvada y perversa mujer le dijo que José había querido violarla. ¡Qué contraste de mentiras! ¡Qué tinieblas nefastas en la malvada esencia de su alma de mujer! Era infiel a su marido y ahora quiere aparentar ser fiel a su marido para acusar a José. Potifar se enfada mucho con José, de tal manera que lo tira a la cárcel, lo meten preso en una celda, lo arrojan a lo más adentro. Consecuencias de ser fiel a veces no son alabanzas. Las consecuencias de ser fiel a veces no son alabanzas, a veces son persecuciones. En los días del hermano San Pedro, el apóstol de Jesucristo, él escribe a los expatriados de Ponto, de Asia, de Bitinia. O sea, les habían arrojado de su casa, de su patria, por ser fieles. Fue la persecución de Nerón. Los crucificaba en cruces, los ataba con alambres y los echaba a sus perros hambrientos, y así mataba a los cristianos, dice la historia que nos ha precedido. Pero ellos fueron fieles hasta la muerte, de tal manera que San Pedro les tiene que hablar: somos renacidos para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por la fe, por el poder de Dios, para alcanzar la salvación. ¡Qué pensamiento más hermoso! Cómo les quiere abrir los ojos del alma para que vean que lo que pierden no tiene ni punto de comparación con la gloria que les espera, la herencia eterna. Luego, a veces por ser fiel pagamos unas consecuencias de la persecución del propio diablo y de la gente
como la mujer de Potifar, que dice cosas que no son de aquellos que son verdaderos. Allí estaba, él no se defendió, él cayó en silencio. Dice la palabra del Señor: yo exhibiré tu justicia y tu derecho como el sol del mediodía. Y Dios sabe pagar a cada uno lo que se merece. No podía dejarlo Dios allí tirado en aquella cárcel. Precisamente en la cárcel halló gracia hasta en los presos, halló gracia hasta en el carcelero. El que tenía problemas se lo contaba a él, porque el hombre íntegro, el hombre fiel, por donde va pasando va dejando la huella de lo que es en realidad. Un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre de Dios. Y cuando reveló el sueño al copero y al panadero, el panadero fue muerto y el copero fue otra vez restituido a su puesto. Es cuando, tiempo después, Faraón tuvo el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. Y entonces el copero le recordó: había un hombre en la cárcel que me dijo esto y esto, y se cumplió. Y entonces el faraón lo saca de la cárcel, le quitan las ropas viles, lo arreglan, lo afeitan, lo preparan y ante Faraón se lo presentan. Ya empieza a subir escalones de justificación de Dios. Ya empieza Dios a bendecir la fidelidad de José. Ya empieza a encontrar las consecuencias verdaderas, no las consecuencias del mayordomo infiel que fue disipando los bienes de su amo y fue rebajándose poco a poco hasta que bajó hasta lo más bajo, sino el que bajó hasta lo más bajo fue luego levantado hasta lo más alto, hasta ser nada menos que el gobernador de todo Egipto. El hombre sabio que interpreta la visión de Faraón: esas 7 vacas gordas son 7 años de una cosecha grande, y las 7 vacas flacas son 7 años de hambre. Pon hombres sabios y recoge lo que sobra de la abundancia, para cuando venga la escasez tengamos y no perezca tu reino. Lo vio Faraón tan sabio, tan íntegro, con una visión tan clara, que lo puso él como el gobernador de toda la cosecha y de todos los bienes que tenía el faraón. Era mayordomo primero de un hombre corriente, en una casa corriente vulgar, pero luego era mayordomo del amo de todo Egipto, de Faraón. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. El que en lo poco no es fiel, en lo mucho tampoco será puesto. Luego, ¿qué consecuencias tiene la fidelidad? Por una parte me persigue el diablo, gente me critica, hombres me alaban, otras gentes me apoyan, pero lo esencial es que verticalmente del cielo a mi persona baja la bendición que enriquece y que ennoblece, y que esa gestación espiritual que está gestando como un niño en el vientre de la madre, adentro del alma se gesta la gestación más grande de todas las obras que Dios ha podido crear en todas las dispensaciones de sus creaciones. Es que nos ha hecho sus hijos. Con su propia naturaleza que va envuelta en su palabra, tenemos los genes de Dios, y en esos genes tenemos los propios pensamientos de Dios que van germinando en nuestra vida. Amar es perdonar. Perdonar es tener misericordia. Tener misericordia es parecerse un poco al Señor. Y entrando en esos caminos de tanta compasión, llegaremos a ser imagen viva y fiel de Cristo nuestro Señor. Hay otro ejemplo que me llega al corazón, es el hermano Abraham. Abraham, ¿qué padre? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él fue fiel medio a su dueño, administró medio bien de la revelación que le reveló. ¿Por qué? Porque se llevó a su padre, a su madre y a su sobrino Lot con él. A mitad de camino dejó a su padre y a su madre, pero se llevó a Lot con él. Mientras no dejara a su parentela, que era la exigencia del amo a su mayordomo para que fuera fiel en aquello que le iba a poner en sus manos y lo administrase, no podría cumplirse en él toda la voluntad de Dios. A veces somos fieles
en una porción de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque no queremos soltar lo que impide que yo sea fiel íntegramente en todo lo que Dios me ha revelado a mi persona. Pero cuando ocurre eso hay problemas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Hay una riña, se disputen, entonces tienen que separarse. Es así, cuando por las buenas yo no dejo lo que impide que yo sea fiel a Dios, Él usará móviles, usará momentos, usará circunstancias para que poco a poco yo vaya dejando lo que posiblemente me perjudicaría la gestación de esa criatura que crece en mis entrañas. Como decía San Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para agradar al Hijo de Dios. ¡Qué hermosura, qué equilibrio, qué entrega, qué fidelidad, qué hombre! Dios nos ayude a que nosotros poco a poco, como Abraham, vayamos dejando lo que impide ser fieles, íntegros a nuestro Señor como mayordomo de aquello que nos ha revelado. Cariño a los hermanos, comprensión al que sufre, hombro para llevar la carga de otro. Oh hermanos, manos extendidas con semillas para sembrarlas en los corazones tristes. Mayordomos que vayamos llevando el estandarte del Evangelio y ese viento santo del Espíritu Santo enarboleándole en la victoria del Golgotá de nuestro Salvador, el santo guerrero que bajó del cielo a buscar y salvar lo que se había perdido. Mas se pasan años y Abraham ya llega a ser de Dios 40 o 45 años. Ya tiene su hijo Isaac, su risa, su alegría, su anhelo. Y entonces llega el momento crucial para Abraham, para que ya se frague, se acabe de cristalizar la fidelidad completa del mayordomo íntegro y fiel que no disipa, mas multiplica, mas enriquece, mas ennoblece todo lo que es de su dueño. Abraham, y él responde: heme aquí, Señor. Y el Señor le dice: sacrifícame a tu hijo Isaac. Entonces el hermano Abraham no titubea, no flaquea, no se turba, simplemente coge su hijo de 12 o 14 años que tenía el chaval y 3 días de camino hasta el monte que Dios le dijo que lo hiciese. Levanta el altar, prepara la leña, coge a su hijo, lo ata, lo monta encima del altar y coge el cuchillo para clavarlo en lo que más quería. Las entrañas de Abraham se conmueven, pero es tan íntegra la fidelidad, es tan madura la obediencia ciega, es tan íntegro como el mayordomo, que aún para que los bienes de su amo crezcan y se realicen, está dispuesto a matar lo suyo, lo de más adentro, al hijo que nace de sus entrañas. Hermanos amados, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos para ser fiel a Dios? Para ser un mayordomo, para ministrar los bienes y no disiparlos, más multiplicarlos. El hombre fiel en la iglesia se multiplica el número y calidad. El hombre de Dios trae a la iglesia gloria y alegría. La iglesia que es fiel hace de un siervo más siervo de Dios y más noble, y hace del mayordomo fiel más fiel todavía. Oh, que Dios nos ayude a que en la gestación de la renovación o regeneración del Espíritu Santo en nuestra vida, todas nuestras impurezas infieles sean barridas por la escoba del Señor, limpiando la casa de nuestra vida para que se sienta a gusto viviendo dentro de nosotros y por nosotros pueda Él manifestarse al mundo y nosotros podamos ser fieles administrando sus bienes. Cuando el hermano Abraham fue a levantar su brazo para clavar el cuchillo en su querido hijo, la voz del eterno pastor se oye en los aires.
Abraham, Abraham, ahora veo que me eres fiel. Oh, qué alabanza de los labios del Señor. Qué cuajado está el niño en las entrañas de Abraham. Qué gestación más hermosa para que de aquel hombre mayor de arrugas en la frente y hebras blancas en la cabeza, blanqueadas por el tiempo, arrugadas las manos, pero por dentro completamente joven en cuanto a ser fiel a Dios, de él nacieran los dos retoños, la ley, la circuncisión y también la gracia, el Cristo que vendría después para salvar al mundo. Y aún después de su muerte en el paraíso sigue siendo el que lo administra. Por eso cuando Cristo revela lo del rico y Lázaro, el rico tiene que pedirle permiso a Abraham porque Abraham es el administrador de lo que está pasando en el paraíso. Oh, los hombres fieles, aun en la prolongación de su existencia después de la muerte, siguen administrando los bienes de su eterno amo y de su eterno pastor. ¿Qué diremos de los tres allá en Babilonia? Cuando Nabucodonosor levanta la estatua y dice que tienen que adorarla por fuerza, cuando oigan los clarinetes y las músicas que él forma y que él prepara, los tres están erguidos de pies. No doblan las rodillas ante aquel Dios. Ellos conocen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos tienen otra fe viva y verdadera en el Dios creador y supremo. Los envidiosos, que dependen de la gente, que buscan los favores de los reyes, les dicen, les descubren y los llevan ante Nabucodonosor. Nabucodonosor se pone encolerizado. 7 veces más arde el horno de lo acostumbrado y les dice un ultimátum: o adoráis al Dios que yo hago o os tiro al foso, al horno de fuego. Ellos tres le dicen: mira lo que te hicimos, Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos de tu mano, nos libre o no nos libre, nosotros no adoramos a tu Dios sino al nuestro. Oh, qué fidelidad hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No les dio la corona de la vida en cuanto a vida eterna se refiere, porque no permitió que el fuego los matase, porque el mismo Cristo desde el cielo, con la velocidad más de la luz, desciende al problema que tenían ellos y donde se puso en medio del fuego con ellos. Nabucodonosor palidece, tiembla, he lanzado 3 y 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Oh, qué potente es la fidelidad. El mayordomo atrae hacia sí a su dueño, en su propio problema lo mete, y cuando uno es fiel, el problema suyo también es problema de su dueño. Por eso mis cargas son sus cargas, mis dolores son sus dolores y mis tristezas son sus tristezas. Oh, qué relación tan íntima, qué roce tan extraordinario entre el mayordomo fiel y el dueño de los bienes eternos. Yo pienso que las llamas de aquel horno hicieron un poema de amor, de bienvenida al dueño de la llama, al creador de la lumbre, al creador del cielo y de la tierra. Yo creo que las ascuas donde los pies del eterno pastor pisaban, las ascuas formarían notas musicales, alabando los pies del eterno pastor y diciéndonos: somos dignos de que tus santos pies se posen sobre nosotros. Y los tres fueron llamados por Nabucodonosor, porque él no puede llamar al cuarto, porque tiene miedo, no tiene la fidelidad, no es fiel, no puede humillarse, no puede hablar con él. Solo pueden hablar con el Señor los que son fieles a él. Solo pueden recibir su presencia y su compañía los que son fieles al Señor. ¡Qué dulzura! Ayúdenos, Dios, a serle fieles íntegramente, en el fuego del horno, en el fuego de la prueba, en el fuego de lo que es la criticación, pero yo mantenerme fiel a Dios. Hay un hombre que es el último hombre que hablo de su testimonio, es Daniel. La envidia de los otros de su alrededor por sus prosperaciones era tan íntegro que cada vez tenía más gloria en el reino de Nabucodonosor. Le tenían envidia y de envidia le levantaron aquella ley para tirarlo al foso de los leones. Lo tiraron al foso de los leones porque él no dejó de adorar a su Dios. Pero Dios envió un ángel
y los leones ni le tocaron al hermano Daniel. Dios está en el problema del fiel y Dios se hace cargo del problema del fiel. Dios se hace cargo del mayordomo fiel, de sus problemas, de su casa, de sus hijos y de los que le rodean. Dios se hace cargo del hombre fiel. Nosotros, hermanos, seamos fieles al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y en esa fidelidad atraeremos hacia nosotros su sagrada y bendita compañía. Señor, agradezco tu palabra, agradezco tu misericordia, ayúdame a serte fiel. Gesta en mis entrañas la gestación verdadera, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.